¿Viajas a Japón y no sabes cómo prepararte tu viaje? Pues en este vídeo te enseño los 6 pasos que hacer previos a irte a Japón. Y al final del vídeo te dejo un regalito que quizá te guste. Venga. Muy buenas Nakama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es de José P. y a partir de ahora soy tu capitán. Lo siento. Ya está, ya lo tienes. Vas a irte a Japón. Por fin un sueño hecho realidad. Pero a lo mejor no sabes lo que hay que hacer antes de irte para allá. Punto número 1. El pasaporte. ¿Tienes tu pasaporte actualizado? Si no es así, ya puedes ir corriendo a pedir cita porque te lo van a pedir hasta para cagar. Y sobre todo lo vas a necesitar para los siguientes puntos. Ah, y cuidado con reservar algo con un pasaporte antiguo, que si lo renuevas te cambia hasta el número del pasaporte, ¿eh? Y no te contarán muchas cosas. Y solo por si acaso, hazle una foto a tu pasaporte y te la pasas al teléfono para tenerlo siempre a mano. Nunca sabes cuándo lo puedes perder. El JR Pass. Ya con el pasaporte renovado te voy a hacer la gran pregunta. ¿Vas a viajar mucho por Japón? Porque si es así necesitarás la JR Pass. Seguro que has escuchado hablar de ella. Esta cosa de aquí la tienes que pedir 2 meses antes de viajar a Japón para que te llegue a tu domicilio en tu país. Y cuando te llegue a tu casa tienes que coger los papelitos que te dan, que son un montón de papeles de hojas de DIN A4, coges eso y lo guardas con tu vida y te lo tienes que llevar a tu viaje a Japón y canjearlo. Todo eso en una oficina JR Pass en Japón. Un follón. Este documento es algo parecido a un bono bus donde puedes contratar diferentes días, 7, 14, 21, etc., donde te incluyen todos los viajes en transporte público de la compañía JR y lo más importante, te entran los Shinkansen o tren bala. Si vas 7 días, esta cosita de aquí te va a costar unos 300 euros, 315 euros. Más o menos aproximadamente. Pero teniendo en cuenta que ya un viaje de Tokio a Kioto son 70 euros ida, calcula si te sale a cuenta o si no. Un truco, si vas 14 días, pues pierde también el de 7, estar los primeros días en Tokio, activarlo cuando vayas a viajar ya a Kioto, Osaka, Hiroshima, a donde quieras, y así puedes alargar un poquito más tu JR Pass sin tener que coger la de 14 días. Truquito. El tercer punto es el QR de inmigración. Este paso es muy importante y lo tienes que hacer antes de ir a Japón, ya que aquí tienes que registrar tu viaje a Japón, donde te va a dar un QR, es una web, os voy a dejar la web en la descripción. Este QR tienes que enseñarlo en aduanas cuando llegues al aeropuerto de Haneda o Narita, donde sea de Japón. Enseñas el QR, enseñas el pasaporte y podrás acceder. Si no, te vas a tener que comer una cola larga como un día sin pan. Y para rellenarlo simplemente ya tendrás que tener el hotel donde vas a ir a dormir los primeros días en Japón, porque te pedirá la dirección simplemente para que conste que vas a ir a Japón y vas a dormir en algún lado y no vas a estar en la calle bajo un puente en Akihabara. El cuarto punto, la Revolut. Esta tarjeta en Japón es Jesucristo. Te va a servir para hacer el cambio de euros a yenes o a tu moneda local. Yo digo euros porque estoy en España. Y además puedes sacar dinero en efectivo de esta tarjetita en los cajeros de Japón. También puedes pagar con esta tarjeta sin que te cobren una barbaridad de tasas. Esto no está patrocinado, o sea, Revolut no me paga, ojalá. Pero es que es genial, se pide con antelación, te llega a tu domicilio en tu país, te llega a tu casita. La tarjeta física creo que cuesta como 6 euros, más o menos. Luego te descargas la aplicación en tu teléfono móvil, que es súper fácil, súper intuitivo. Y ala, a disfrutar. Y esto evitará que vayas con tu cartera, con un fajote de billetes así de yenes, que siempre va bien, aunque Japón sea un sitio muy seguro, no está bien tener un fajo así de billetes por la calle. Y para que no te rompas la cabeza, ¿dónde lo encuentro? No sé qué, Josepe, pues aquí en esto que acaba de salir, aquí la puedes conseguir, o en la cajita de descripción, para dejártelo todo masticadito. Bien, fácil, seguro. Y ahora que tengo tu atención, dale a like al vídeo, deja un like, hombre, que acabo de empezar con esto, por favor, darme un poco de apoyo. El quinto punto es la eSIM. Si quieres tener datos ilimitados y llamadas desde Japón, te recomiendo sí o sí una tarjeta eSIM. Yo para mi último viaje utilicé Holafly, donde simplemente pues dices los días que vas a estar, te llega un email cuando pagas, ¡pum! Al momento te llega el email, te llega un WhatsApp con un QR enorme, eso lo activas cuando llegas a Japón y ya está, ya tienes datos ilimitados. O sea, es que va muy bien. Y encima si utilizas este enlace o el que te dejo en la descripción de Holafly, te va a llegar 5 euros de descuento para poder utilizarlo, que te va a ir muy bien y a mí me va a ir muy bien, nos va a ir muy bien a los dos. Ganamos. Y el punto 6 y quizá el más importante cuando viajas, el seguro de viaje. Para mí es muy importante si vas a Japón tener un buen seguro de viaje que te cubra cualquier susto. Digo Japón, como digo Estados Unidos, como cualquier sitio donde vayas a viajar, siempre ten un seguro de viaje. Ya que nunca sabes qué puede pasar y es mucho mejor prevenir que curar. Porque en muchos países curar te lo cobran, ¿eh? Y bastante. Y luego estaría el tema de qué llevar en la maleta, qué destinos ver en Japón, dónde comprar las mejores figuras baratas de Japón, que sé que os interesa. Y aquí viene la sorpresa. El siguiente vídeo va a ser una guía para ir a Japón, donde te vas a poder descargar y todo y modificarla a tu gusto, todo gratis. ¿Por qué? Porque el Capi te cuida. Disfruta de Japón y nos vemos en el siguiente vídeo.